Muy bienvenidas, bellas mujeres de valor y propósito. Welcome, women of worth and purpose. Vamos a empezar. We're gonna start. Y gracias por acompañarnos, las que están en línea y las que están aquí presentes. Thank you for joining us, whether in person or online. Yo me llamo Claudia Bubión y Poema me va a estar traduciendo. Her name is Claudia, and I am Poema, and I will be translating her. Antes de empezar, les quería pues contar un apodo o decir un apodo que me dieron cuando era niña. To start, she will be sharing the story of one of her nicknames that she was given. Obviamente, no sé si a ustedes les gustan los apodos. I don't know if you guys like nicknames. A mí no me gustaron. She does not like them at all. Pero aquí les va el que me dieron a mí. But she's going to share the story of the nickname that she was given. Porque va con el título. Because it goes with the title. Me llamaban hija de lechero. They called her the milkman's daughter. Porque no me veía como mis otros 8 hermanos y hermanas. Because she didn't look like the rest of her siblings. Era un poco diferente. She was a little different. Hasta mi nacimiento lo tenían equivocado. Oh my gosh. And even they had her birthday mixed up. Cuando estábamos haciendo unos trámites, mi cumpleaños no era marzo 12, era agosto 12. They found out that while they were doing some paperwork that her birthday was not March 12th, but August 12th. Es que en marzo habían 4 cumpleaños y siempre nos festejaban con el mismo pastel. Because in March, there was 4 birthdays in March, and they just celebrated all of her siblings together with one cake. Pero ahora, en agosto, yo lo celebro solita. But now in August, she celebrates that alone. Y a veces la gente dice, pues Jesús no nació este día. Mira, no es que no le hace, lo están festejando y sí estaba aquí presente, como yo. Okay. And some people say, oh, we don't know when Jesus was born, December 25th is his birthday. And she's like, well, she knows how he feels because they celebrated her birthday on their own day. Pero en fin, todo esto para decir que también, pues no era un apodo que me gustaba, pero algo pasó. All this to say is that wasn't a nickname that she exactly liked, but mi papá falleció hace 2 años, o más que 2 años. Gracias. Ella es mi mamá. But all this to say is that a few years ago, her father passed away. Y es el día que él falleció, yo estaba allí con mis hermanas. And the day that he passed away, she was there with him, with her other sisters. Él no podía hablar. He could not speak. Pero sí podía, pues, mover sus manos. But he could move his hands. Y, pues, ¿qué creen? And what do you think? Una de mis hermanas le dice, ¿te acuerdas, papá, cuando le llamamos a Claudia hija de lechero? And one of her sisters says to her father, do you remember how we used to call Claudia the milkman's daughter? Y se empezó a reír. And you started to laugh. Y es la última vez que lo vi reír, obviamente, y lo hice reír. And it was the last time she saw him laugh, and she was able to make him laugh. Con ese apodo. With this nickname. Pero en fin, él aceptó al Señor el día antes. Praise the Lord. He accepted the Lord the day before. So ese apodo, pues, está bien. So now that nickname's okay. Pero ya saben algo más de mí. Now you know something more about her. El título de hoy es ¿De quién eres hija? The title for today is Whose Daughter Are You? ¿De quién eres hija? Whose daughter are you? El texto de hoy es 1 de Juan, capítulo 3, del 10 al 15. The text is 1 John 3, 10 to 15. 1 de Juan, capítulo 3, del 10 al 15. 1 John chapter 3, verses 10 to 15. Hoy veremos 2 características distintivas de una hija de Dios. Today we will see 2 distinct characteristics of a daughter of God. 2 características distintivas de una hija de Dios. 2 distinct characteristics of a daughter of God. Vamos a empezar leyendo 1 de Juan, capítulo 3, del 10 al 12.
Let's begin by reading 1 John chapter 3 verses 10 to 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. In this the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother. For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. El autor del primero de Juan es Juan, inspirado por el Espíritu Santo, conocido como el discípulo amado. The author of 1 John is John. He is the author inspired by the Holy Spirit, and he is known as the beloved disciple Y hermano de Santiago, and the brother of James. Lucas 5:10, Says that in Luke 5:10. también llamado hijo del trueno, He was also named Son of Thunder. Marcos 3:17. That says in Mark 3:17. ¿Y por qué lo llaman así? And why do they call him that? Porque deseaba que Jesús enviara fuego del cielo para matarlos a todos. Because he wanted Jesus to call fire from heaven to kill people who rejected their... Es que rechazaban el mensaje que el Señor les dio para darles a la gente. Because those people had rejected the message that Jesus had given the people Cuando fueron 2 en 2. when they were heading out 2 and 2. En fin, Jesús no le hizo caso, obviamente, In the end, Jesus did not do what John said, pero lo corrigió. but he corrected him. Y a veces así somos nosotras, ¿verdad? Señor, ahorita, de veras. And that's how we can be sometimes too. Lord, really? Y Él nos corrige. And God corrects us. En fin, Jesús no lo hizo, obviamente, ¿verdad? Juan fue seguidor de Juan el Bautista. Jesus didn't do it, obviously. And John was actually first a follower of John the Baptist. En Juan 1, capítulo 1, 35 al 37 nos dice. The Gospel of John, chapter 1, verses 35 to 37 tells us that. Antes de ser llamado a ser uno de los 12 apóstoles de Jesús. And he was a follower of John the Baptist before being called to become one of Jesus' 12 apostles. Esta carta fue dirigido a los creyentes como nosotras. This letter was written to and addressed to believers just like us. Juan ya hemos aprendido que nos ha advertido sobre el anticristo, John has warned us about the Antichrist, la importancia de la comunión entre nosotros, the importance of fellowship with one another, de no amar al mundo, about not loving the world, nuestra posición en Cristo, about our position in Christ, los hijos de Dios the children of God, y los nacidos de Dios. and those who have been born of God. Y ahora estudiaremos la distinción entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. And now we will study the distinction between a child of God and a child of the devil. Palabras bastante fuertes, ¿verdad? And these are very strong words, right? En fin, leamos verso 10 otra vez. Let's read verse 10 once again. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. It says, "In this the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is he who does not love his brother." La palabra manifiestan en el griego es phaneros, que quiere decir evidente o obvio. The word manifest in the Greek is the word phaneros, which means evident or obvious. Damas, ¿qué quiere decir Juan? Ladies, what does John want to say? Nuestras acciones revelan nuestra ascendencia espiritual. Our actions reveal our spiritual parentage. Así como los hijos se parecen a sus padres, Just as children resemble their parents, nuestras vidas deben reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. our lives should reflect the character of our Heavenly Father. Las escrituras reconocen solo dos familias espirituales.
And scripture recognizes only two spiritual families. Jesús les dijo a quienes lo oían con hostilidad: Jesus told those who listened to him with hostility, ustedes pertenecen a su padre el diablo. you belong to your father the devil. Juan 8:44. John 8:44. Pablo escribe: el mundo entero está bajo el poder del maligno. And Paul writes, the whole world lies in the power of the evil one. Primero de Juan 5:19. 1 John 5:19. El contraste es evidente, The contrast is clear. porque en Efesios 5:1-2 dice: por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados. Ephesians 5:1-2 says, therefore, be imitators of God as beloved children. Y vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de aroma grato a Dios. And walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. El Evangelio produce un cambio visible en nosotras. The gospel produces a visible change in us. Ese cambio es lo suficientemente claro como para distinguir a los hijos de Dios y los que no son. That change is clear enough to distinguish between believers from non-believers. La palabra hermano aquí en el griego es adelphon. And right here, the word brother in the Greek is the word adelphon. Y en este contexto habla de un hermano en la fe. And in this context, it's referring to a brother in the faith. El amor es el parecido familiar que debemos tener como creyentes. And love is the family resemblance believers must bear. Quien no practica la justicia quiere decir Whoever does not practice righteousness, todo aquel que practica la justicia ha nacido de él, dice 1 de Juan 2:29. it's talking about everyone who practices righteousness has been born of him, 1 John 2:29. Pero aquí se afirma lo contrario: si falta la justicia, falta el nuevo nacimiento. Here he states the negative, the opposite. If righteous is absent, new birth is absent. Damas, ¿qué estamos manifestando? Ladies, what are we manifesting? ¿Amor o ira? Love or anger? ¿Gracia o el no perdonar Grace or unforgiveness a un hermano? to our brothers or sisters? ¿Estamos viviendo como hijas de Dios o hijas del enemigo? Are we living as daughters of God or daughters of the enemy? Si fallamos de vez en cuando en estas áreas, If we fail from time to time in these areas, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? we repent and we ask forgiveness from God, right? ¡Qué bendición! What a blessing. Porque cada una de nosotras What a blessing, because each one of us, estamos en un proceso de santificación. we're in that process of sanctification. Todas estamos, el Señor está trabajando en una área diferente. And God is working in each and one of us a different area. Y nos mantiene humildes. And he keeps us humble. Porque Él puede decir: ¿sabes qué? Tú puedes hacer eso y peor. Because you know what? You can do that and even something worse. Y no juzgar a mi hermana o a mi hermano. And I must not judge my brother or my sister, Pero tenerles compasión, but have compassion, enseñar gracia, show grace, misericordia, mercy, perdón. and forgiveness. ¿Sí? Leamos verso 11. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 1 John 3:11 says, "For this is the message you have heard from the beginning, that we should love one another." A llamarlo el mensaje, Juan nos recuerda como creyentes que el amor es fundamental, no opcional. And by calling it the message, John reminds us as believers that love is fundamental, not optional. Porque el corazón de Dios es, en Juan 3:16, ya lo saben, porque de tal manera amó Dios al mundo. Because the heart of God, it says in John 3:16, "For God so loved the world." Desde el principio quiere decir, el mandamiento de amar no es una adición posterior. And from the beginning means that
This command to love is not a late addition. Estaba presente en la primera enseñanza de Jesús a sus discípulos, And it was embedded in Jesus' first teaching to the disciples. Juan 13:34, John 13:34. que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. It says, a new commandment I give you, that you love one another. Había un predicador que durante 3 domingos seguidos predicaba, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. And there was a preacher who, for 3 Sundays straight, preached, love one another, love one another, love one another. Pues lo repitió lo mismo cada semana And he would repeat that every week. y se retiraba del púlpito. And he'd leave the pulpit. Finalmente uno de los ancianos le preguntó, ¿por qué predicas el mismo versículo 3 veces? And finally, one of the elders asked him why he kept preaching the same verse over and over again. Él respondió, cuando hiciéramos esto, podemos seguir adelante. And he says here, but when we do this, we then can move on. Pero gloria a Dios que estamos en una iglesia amorosa. But glory to God that we are in a loving church. Obviamente no perfecta, Obviously not no, perfect, pero ama, but loving. se ve, And it's you can see that. se siente. And you can feel that. ¿Ok? Ustedes demostrando esa bienvenida a hermanas nuevas, a mujeres nuevas, That you are demonstrating and welcoming new ladies sea aquí en el estudio o en el patio, here in the study or even in the patio. están demostrando amor. You guys are showing love. Qué bello testimonio están dando And what a beautiful testimony. y qué bendición. What a blessing. Leamos primero de Juan, capítulo 3, verso 12. 1 John 3:12, let's read it. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. It says, not as Cain, who was of the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. El maligno se refiere a Satanás, And when it says the evil one, it's referring to Satan, a quien a menudo se describe como el instigador del pecado, who is often described as the instigator of sin, es mentiroso, a liar, mata a murderer, y se rebela contra Dios. and a rebel against God. Caín fue el primogénito hijo de Adán y Eva. And Cain was Adam and Eve's firstborn. Su historia está en Génesis capítulo 4, His story is found in Genesis 4, donde se convierte en el primer asesino al matar a su hermano Abel. where he becomes the first murderer by killing his brother Abel. En Génesis capítulo 4, versos 4 y 5, Dios no recibe la ofrenda de Caín y se enoja. And in Genesis chapter 4, verses 4 to 5, it talks about how God does not receive Cain's offering and becomes angry. Y en Génesis capítulo 4, versos 6 y 7 dice esto. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. In Genesis 4, 6 to 7, it says, why are you so angry, the Lord asked Cain? Why is your face downcast? If you do what is right, you will be accepted. But if you do not do what is right, beware. Sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it and be its master. Dios lo confronta, ¿verdad? And God confronts him, right? ¿Acaso Dios te ha confrontado a ti de tu enojo cuando estás a punto de explotar? Has God ever confronted you when you're at that point of exploding from anger? Levanten su mano si no se dejaron llevar por su enojo. Raise your hand if you don't let, Si quiere una vez de don't let estadio. your anger control you. Sí, sí. Hay esperanza para todas. Ok, gloria a Dios. Eligieron resistir las tendencias pecaminosas y han escogido la rectitud para hacer lo que le agrada a Dios. Praise God because you have chosen to resist sinful tendencies and have chosen righteousness to do what pleases God.
Son un gran testimonio. You are a great testimony. Hasta los esposos se maravillan. Even the husbands are like, whoa. ¿No se enojó? Wow, she didn't get angry. ¿No explotó? She didn't explode. ¿La casa todavía está aquí? The house is still here. En fin, Génesis capítulo 4, verso 8, aquí Caín ataca a su hermano Abel y lo mata. And in Genesis 4:8, we see that Cain attacks his brother Abel and kills him. Y luego, en el versículo 9 y 10 dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Then in verses 9 to 10 it says, then the Lord said to Cain, where is your brother? Where is Abel? I don't know, Cain replied. Am I my brother's keeper? But the Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Caín evadió su pecado cuando Dios le preguntó, And Cain evades his sin when God asked him, ¿dónde está tu hermano? where is your brother? Este enojo progresó de mal en peor. And Cain's anger progressed from bad to worse. Nosotros podemos hacer lo mismo, And we can do the same. no reconocer nuestro propio enojo y ira, And we can fail to recognize our own anger and wrath. que es pecado, And that's sin. y culpar a otros por hacernos enojar y explotar, ¿verdad? And sometimes we blame others for making us angry. Cuando pensamos que tenemos toda la razón y no es así. Because we think we are completely in the right, but that's not true. Nuestro enojo fue por causa del reino de Dios y su justicia. Was our anger for the sake of the kingdom of God and his righteousness? Muchas veces no es así. And a lot of times it's not like that. Porque a veces es porque no me dejaron tener lo que yo quería cuando yo lo quería. And a lot of times it's because that person didn't let me have my way. ¿No? Pero Dios diría, ¿qué hiciste, Claudia? And God would say, what have you done? Si exploto, ¿verdad? If she explodes. Y cada una nos podemos poner en esa posición. ¿Qué hiciste, Poima? ¿Qué hiciste, Mari? No tú, Mari, no, Poima, pero yo no digo ejemplos. No más yo, no más yo. And to use examples, put yourself in that position. What have you done? Ujú. La historia de Caín nos advierte que los celos, And the story of Cain warns us that jealousy, la ira, el enojo, anger, wrath, rage, si no nos arrepentimos, if we do not repent, puede destruir a otros, can destroy others, a nuestro propio testimonio our own testimony, o el mismo ministerio, or the ministry. porque nadie quiere servir contigo, Because nobody's going to want to serve with you. nadie. Nobody. Y uno puede tener cierta paciencia con ciertas personas, You can have patience with certain people, pero hasta un tiempo a veces dicen, sabes que ya no puedo servir contigo. the person can come and just be like, my patience is run out, I can't serve with you any longer. Y qué triste. And how sad. Ojalá y aprendamos And I hope that we learn que el Señor eso no le agrada. that does not please God, our anger. Llegamos a la primera característica distintiva de una hija de Dios. And now we are at the first distinguishing characteristic of a daughter of God. Ama a su hermano y hermana en Cristo. She loves her brother and sister in Christ. Ama a su hermana o hermano en Cristo. She loves her brother and sister in Christ. ¿Cómo lo vivo? Siendo hija de Dios y no del enemigo. And how do I live this out as a daughter of God and not a daughter of the enemy? La hija de Dios camina en la luz. The daughter of God walks in the light. Los hijos del diablo permanecen en tinieblas. Efesios 5:8. The children of the devil remain in darkness. Ephesians 5:8. La hija de Dios se somete a la voluntad de Dios. The daughter of God submits to God's will. Los hijos del diablo se rebelan. Santiago 4:7. And the children of the devil rebel. James 4:7. La hija de Dios da fruto. The daughter of God bears fruit. Los hijos del diablo producen obras de la carne.
Galatas 5, 19 al 23. And the children of the devil produce the works of the flesh, Galatians 5:19 to 23. La hija de Dios se sacrifica siguiendo el ejemplo de Cristo, The daughter of God makes sacrifices, following the example of Christ, quien dio su vida por nosotras. who gave his life for us. Primero de Juan 3:16. 1 John 3:16. La hija de Dios sirve a los demás. The daughter of God serves others. Servíos con amor los unos a los otros. Galatas 5:13. Galatians 5:13. Serve one another in love. Así se ve una hija de Dios. That is what a daughter of God looks like. No somos perfectas, We're not perfect, pero sí queremos agradar al Señor. but we do want to strive to please God. Y sí nos arrepentimos cuando lo reconocemos, ¿verdad? And we repent when we fail, right? Y eso es algo bueno de recordarnos. And that's something good to remind us, Porque ninguna de nosotras somos perfectas. because none of us are perfect. Pero Dios está lleno de paciencia y gracia y misericordia. But God is full of patience. He is long-suffering and gracious towards us. Concluimos leyendo 1 de Juan, capítulo 3, del 13 al 15. Let's conclude by reading 1 John chapter 3, verses 13 to 15. Y dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 John 3, 13 to 15, it says, Do not marvel, my brother, if the world hates you. We know that we have passed from life to death, because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Leamos otra vez verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Verse 13 again, Do not marvel, my brethren, if the world hates you. Como seguidoras de Cristo, no debería sorprendernos cuando esto nos pasa a nosotras. And as followers of God, that shouldn't surprise us when that happens. Pero mujeres, que no sea por haber sido brusca o dar un mal testimonio, que la gente sea hostil hacia nosotras. But women, let it not be because we have given a bad testimony that people are hostile towards us. En Lucas 23:34, el ejemplo de Jesús tenemos. And in Luke 23:34, we have the example of Jesus. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una poderosa declaración de Jesús en la cruz. It says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. It is a powerful declaration of Jesus on the cross. Ante sus numerosos enemigos, los perdonó y oró por ellos. Before his many enemies, he forgave them and prayed for them. Y ustedes pudieron dar un breve testimonio de cómo ustedes, ¿verdad?, pasaron por una mala situación y perdonaron y enseñaron amor. And right, you ladies just talked about and shared your testimonies of how you showed love and you showed forgiveness to somebody who didn't deserve it. Ese es el corazón del Señor. That is the heart of God. Leamos 1 de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 John 3:14 says, We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. El concepto de pasar de la muerte a la vida empieza cuando renacemos de nuevo. And this concept of passing from death to life begins when we are born again. Acabamos de celebrar la resurrección, ¿verdad? And we just celebrated the resurrection, right? Esto simboliza nuestra participación en su victoria sobre el pecado y la muerte. And this symbolizes our participation in his victory over sin and death. Cuando tenemos a Jesús, tenemos todo. Because when we have Jesus, we have everything, ¿Verdad que sí? right? Esas son buenas noticias. Those are good news. Ahora leamos 1 de Juan, capítulo 3, verso 15. Now let's go on to verse 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Juan comienza con una palabra que lo abarca todo. And John begins with the word that encompasses everything. Todo aquel. Whoever. Nadie está excluido, Nobody's excluded. porque fuera del alcance de esta afirmación. Nobody's excluded from the scope of this statement. Romanos 3:23 nos dice, And Romans 3:23 says, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fallen short of the glory of God. Todos somos capaces de odiar aún siendo cristianos. And we are all capable of hatred even though we are Christians. Cuidado, arrepiéntete y cambia dirección. Beware, repent, and change course. Es homicidia, quiere decir, And when it says is a murder, it wants to say, Juan expone la consecuencia sin rodeos. John states the consequences bluntly. El odio coloca a una persona en la misma categoría moral que un asesino. Hatred places a person in the same moral category as a murderer. Eso es pesado. That's heavy. Juan no está, las palabras está diciendo directamente. John is speaking very directly. Es pesado esa That's palabra. heavy. It's heavy. Galatas capítulo 5 del 19 al 21 dice que quienes practican las obras de la carne, incluyendo el odio y los arrebatos de ira, no heredarán el reino de Dios. And Galatians 5:19-21 says that those who practice the works of the flesh, including hatred and fits of anger, will not inherit the kingdom of God. La vida eterna es caracteriza por el amor, no por el odio. And eternal life is characterized by love, not anger. Una vida marcada por el amor refleja la presencia de la vida eterna en nuestro interior. And a life marked by love reflects the presence of eternal life within us. No, obviamente no somos perfectas And of course, we're not perfect. y de vez en cuando tal vez nos enojemos. And maybe once in a while we do get angry. Es parte de vivir en este mundo caído. And it's part of living in this fallen world. Pero si es algo habitual But if it's something that's habitual, y tú dices, pues así soy, and you give the excuse, that's just how I am, no hagas excusas, es pecado. please don't make excuses. That is sin. Sí. Y le estemos, ¿cómo se dice? Culpando al esposo, a los hijos, al vecino. And we find ourselves putting the blame on our husband, our kids, the neighbors. No, el problema no son ellos, The problem doesn't lie with them. está en mí. It's in me. Y muchas veces es mi corazón. And a lot of times it's my heart. Y el Señor quiere corregir eso en cada una de nosotras. Y las que no tienen ese problema, gloria a Dios. No van a ir con eso. ¡Qué bendición! And God wants to correct that in each one of our hearts. And for the ladies that don't suffer with that, awesome. Y las que ya han tenido muchas victorias en esa área, ¡qué bendición! ¡Ánimo! What a Hay esperanza blessing. para nosotras. What a blessing that for the ladies that have a lot of victory in this area. Sí, ok, continuamos. Mujeres, ignorar a alguien también es clasificado como odio. Let us continue. Ladies, ignoring someone is also classified as hate. Dice, allá está ella, yo me voy para acá. And you're gonna say, oh my gosh, that's that lady over there, I'm going over there. No, 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 no. Uh-uh-uh. El Señor dice, no, no, no. God says, no, no, no. Seamos cordiales, obviamente. Let us be cordial. Un saludo a menos, ¿verdad? At least a greeting. Ok, no creo que van a ser amiguis, ¿verdad? And you might not be besties. Pero el Señor quiere que haya, siquiera, de tu parte, tú haces tu parte, ¿sí? No estás, tú no eres responsable por cómo va a reaccionar la otra persona. But God wants you to do at least your part. You're not responsible for how the other person reacts. Ujú. Porque el Señor, tú quieres estar bien con el Señor. Because you want to be good with God first. Y el Señor va a corregir a esa bella hermano o hermano. And God's going to correct and guide that brother or sister. Todos hemos estado allí, ¿verdad? We've all been there, right? Y muchas de ustedes han aprendido, ¿verdad?
And you guys ¡Qué have learned, bendición! right? What a blessing. Si hay esperanza para las que batallamos con eso. Ok, And there's hope for us that struggle with that. a ver, como creyentes somos llamadas a reconciliarnos con nuestras hermanos y hermanas, And as believers, we are called to reconcile with our brothers and sisters, buscando la paz y la unidad seeking peace and unity en el cuerpo de Cristo. in the body of Christ. Obviamente, nomás para decirles, si una persona es, tal vez no es una buena influencia para ti, siendo cristiano, And you got to take into account that if the person is a good influence for you, even though they're a Christian, no es influencia positiva, obviamente nomás saludo y ya vámonos. then you see that person, they're a bad influence, you say hi and you say bye. Porque en la iglesia, obviamente, hay diferentes personas en diferentes niveles en su caminata, ¿sí? Because in this church, there's a great variety of people on different levels in their walking with the Lord. Ujú. Llegamos a la segunda característica distintiva de una hija de Dios. And now we're at a second distinctive characteristic of a daughter of God. No odia, sino perdona a su hermano o hermana en Cristo. She does not hate, but forgives her fellow brother and sister in Christ. No odia, sino perdona a su hermano o hermana en Cristo. She does not hate, but forgives her fellow brother and sister in Christ. ¿Cómo lo vivo siendo hija de Dios? And how do I live it out, being a child of God? Perdonar a esa persona que se te viene en la mente ahorita. Forgiving that person that came to your mind right this moment. ¿Se les vino a la mente una persona? Did anybody come to your mind right now? ¿Sí o no? Qué bueno. Porque vamos a hacer esto. ¿Listas? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que bendiga a esa persona que estás pensando. Let's do that right now. Close your eyes and forgive that person that came to your mind right now. Tú vas a decir, ¿ves que no lo siento? No se trata de tus sentimientos, es obedecer al Señor. And you might say, I don't feel like that. It's not about your feelings, it's about obeying God. Ahora que hicimos eso, Now that we've done that, como saben, no se trata de siento o no siento. A veces no sentimos que queremos hacerlo, nunca. and it's not about whether I feel like it or not, because it's not dependent on our feelings. Es hacer lo que el Señor nos ha mandado, es perdonar y bendecir. It's to obey what God has told us to do, to go and bless that person. Mateo 5, 44 al 45 dice, pero yo les digo, Matthew 5:44-45 says, But I say to you, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. it says, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Lo que acaban de hacer, orar por sus enemigos, And what you guys just did, praying for your enemies, aquí en persona y en línea, here in person and online, comienza el proceso de sanación y recuperación. begins that journey of healing and recovery, Librándonos del resentimiento, freeing us from resentment, protegiendo nuestro corazón protecting our heart, y dejando el juicio en manos de Dios. and leaving justice and judgment in God's hands. Porque no se puede maldecir y bendecir a la persona a la misma vez. Because you can't curse and bless someone at the same time. Elegimos bendecir y esa es la hermosa diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del enemigo. And we choose to bless. And that is the beautiful difference between a child of God and a child of the devil. La gente nos fallará, The people will fail us. pero ¿sabes qué? But you know what? Tú también fallarás a alguien. You will fail others too. Y Dios nos ayudará a mostrar misericordia,
God will help us to show mercy, gracia grace, y perdón and forgiveness los unos a los otros. one to another. No es posible en mis propias fuerzas, It's not possible with my own strength, pero con el Espíritu Santo todo es posible. but with the Holy Spirit, all things are possible. Muy brevemente les voy a compartir una historia de una amiga. And briefly, I'm going to share a story of a friend. Tenía un hermano que no fue a su boda She had a brother who didn't go to her wedding, y ella estaba súper enojada, ni lo quería ver en persona, and she was so angry she didn't even want to see him in person. ni que me lo mencionen, dijo. Don't even mention him to me, she said. Pero siendo cristiana, mi amiga, But being a Christian, her friend, el Señor le dijo, quiero que tú ores por esta persona y que lo bendigas. Y que lo bendiga yo. Pero dijo, ¿pero qué no? ¿Has visto lo que hizo? ¿Lo que dijo? and God asked her friend, I want you to bless him. And her friend says, but Lord, didn't you see what he did to me? Y mi amiga And her friend, no quería hacerlo. she didn't want to do it. Pero But dijo, Señor, bendice a fulanito. Y es todo lo que dijo. God bless him. And that's all she said. Dios bendice a fulanito. God bless him. Y después de un tiempecito, And as time went on, ella empezó a cambiar. she began to change. No se trataba de su hermano ahora. Wasn't about her brother anymore. Él se va a encargar, el Señor se va a encargar de él. God's going to take care of him. Pero el Señor estaba trabajando en el corazón de mi amiga. But God was working in the heart of my friend. Y ahora ella lo ve con mucho amor y mucha gracia. And now she looks at her brother with love and grace. El Señor quería cambiar el corazón de mi amiga primero. God wanted to change the heart of her friend first. Quería mi amiga bendecirlo y orar por él. No, hombre. Did her friend want to forgive him? No. 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 Por eso les digo, no se trata de si quieres. And that's why I say it's not about whether you want to. Algún día me van a dar ganas. Maybe one day I'll want to do it. No, No, nunca te van a querer dar ganas. I don't think you'll ever have that desire to forgive. Pero si obedeces al Señor, But if you obey God, Él va a sanar tu corazón. God's going to heal your heart. Vas a estar bien con el Señor también. And you'll be right with God as well. Y vas a estar más saludable. And you'll be healthier. Y no te van a salir piedritas en los riñones. You're not going to get O kidney úlceras. stones or ulcers. Porque sí afecta tu salud espiritual y física. Because it affects your physical health and your spiritual health. Y el Señor las quiere a todas saludables, And God wants all of us healthy, espiritualmente y físicamente. spiritually and physically, Y emocionalmente, and emotionally, mentalmente, mentally. todo importa, ¿eh? Everything's important. Mantén la mirada fija en Jesús. Él nunca te fallará. So maintain your eyes on God. He will never fail you. Si estás aquí o en línea y te gustaría aceptar al Señor como tu Señor y Salvador y ser hija de Dios, lo puedes hacer ahorita donde estás sentada o donde te encuentras en línea. And if you, whether in person or online, if you're here today, have that desire to become a child of God and accept Him, Lo puedes hacer ahorita. you may do that right now. Pero también si estás aquí y sabes que te has desviado un poco del Señor y quieres regresar, Él está listo para recibirte. But also, if you're here today and you're thinking, I've wandered from the Lord, you also have the opportunity to make that change today. La primera, si nunca has aceptado al Señor, nomás tienes que hacer dos cosas. And if you've never accepted the Lord, you may only do two things. Arrepentirte y creer en Él. Repent and believe in Him. Arrepentirte de qué dices. Repent of what? De todo lo que has hecho, dicho, pensado que lo ha ofendido. You repent of everything you've done, said to offend God. Porque al primero que ofendemos es a Dios Because the first one that we offend is God. y luego a nuestro prójimo. And then to our neighbor. Y eso se tiene que pagar.
and you have to pay. O sea, si en el infierno van todos los que no quieren reconocer que son pecadores, And hell is for all of those who do not want to recognize that they are sinners. rechazan lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. They have rejected what God has done for them on the cross. Y el Señor quiere tenernos en su presencia en el cielo. And God wants us to have us in His presence in heaven Te ama, because He loves you, derramó su sangre por ti, because He spilled His blood for you. te dio todo por ti. He gave everything for you. La segunda cosa es creer. Creer que solamente Jesús te puede perdonar y salvar. And the second is believe. Believe in what? Believe that God saved you and Y te puede perdonar. that He can forgive you. Porque no hay nadie más, ni ti misma te puedes perdonar. Because there's nobody else, not even yourself, that can truly forgive you. Él lo hizo todo. Jesus did everything. Lo único que Él quiere que tú hagas es una decisión. The only thing that God wants you to do is to make a decision. Porque el día de mañana no está prometido para nadie. Because tomorrow is not promised to anyone. Si estás en línea o aquí presente y lo quieres hacer, podemos orar juntas. And if you're here in person or online and you want to do it, we can pray together. Vamos a orar y si lo has recibido como tu Señor Salvador, hay una líder en cada mesa y ellas pueden orar contigo y decirte de esta gran decisión que has hecho. We're going to pray together. And if you receive the Lord for the first time, you can talk to the person at your table, the leader, and they can explain to you what that decision means. Señor, gracias por tus bellas y amadas mujeres aquí en persona y las que están en línea. Heavenly Father, I thank you for these beautiful women that you have brought here today, online and in person. Te pedimos si alguna quiere ser tu hija, Señor, And we pray for those that want to become your daughter por primera vez. for the first time. Allí donde están sentadas lo pueden hacer. Lord, where they are seated, they can do it. Simplemente clamar a ti, pedirte perdón All they have to do is cry out to you and ask for forgiveness y creer en ti. and believe in you. Y las que quieren restaurar su relación contigo, obviamente tú las perdonas. And for those that want to restore their relationship with you, Lord, you forgive them. Lo único que ellas tienen que hacer es reconocer que han pecado y regresar a tus pies. The only thing they have to do is recognize that they have sinned and return to you, Lord. Eres un Dios de gracia y misericordia. God, you are a God of grace and justice. Te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. En nombre de Jesucristo, amén. In the name of